Provincia de Buenos Aires, sin lugar a dudas, política de la provincia de Buenos Aires que verdaderamente está muy movida como la política de la Argentina, ¿no? Es un año no electoral, pero que en términos políticos suceden todos los días muchísimas cosas y también ha comenzado la especulación electoral. Ya nadie desconoce que los movimientos de todos los sectores tienen un objetivo hacia el 2017. Será un año clave por muchas razones, será un año clave para el gobierno, porque necesita ganar las elecciones del año que viene de medio tiempo para poder, digamos, solidificar su proyecto y transitar el último tramo de su primer mandato con cierta tranquilidad política. Eso va de la mano, sin lugar a dudas, de cómo marche la economía. Hay muchos indicadores que realmente son preocupantes en el día de hoy, pero que los economistas, tanto los más cercanos al gobierno como los más lejanos, avisoran que el año que viene va a ser un año mucho mejor desde el punto de vista económico y sin dudas esto podría impactar en lo electoral para el gobierno. Es una de las cuestiones que hoy maneja el gobierno nacional y también el gobierno provincial para ilusionarse con que el año que viene las elecciones pueden ser una buena noticia. Del otro lado, digamos, en la oposición está el peronismo en su enorme fragmentación. Un peronismo que no logra, digamos, marcar ese rumbo de renovación como pretenden algunos dirigentes y como se ha visto en estos últimos meses de distintos intendentes del conurbano que se van reuniendo en grupos, el grupo Fénix, el grupo Esmeralda y otros, porque también ahora hay otros intendentes que dicen yo no soy ni de este grupo ni de este grupo, pero también tengo derecho a participar y a discutir cuál es el futuro del espacio político del peronismo. Y aparece el cristinismo con una vigencia de Cristina Kirchner, a mi criterio acotada, pero que le alcanza para hacer hoy, en la mayoría de las encuestas, de los sondeos de opinión, la dirigente política de la oposición, que si hoy hubiera elecciones quizá obtendría el mayor porcentaje de votos. No sé si le alcanzaría para ganar, creo que no, pero hoy, dentro del arco opositor, Cristina Kirchner, con su protagonismo, en parte hasta ayudado por el propio gobierno de Mauricio Macri, Cristina sigue siendo hoy una figura respetable en lo numérico. Mucho menos, por supuesto, de aquel 54% que obtuvo en el 2011, muchísimo menos de lo que después sacó en otras ocasiones, pero sigue siendo una figura que cosecha un núcleo duro de votos que no es despreciable y que puede ayudar o perjudicar al gobierno el año que viene. Puede ayudar al gobierno para sostener una división que al gobierno le convenga en la fragmentación de la oposición y quizá el gobierno se ilusione con ganar una elección con cerca del 30% de los votos, nada más que con eso, pero para que el día domingo, ese domingo a la noche y el lunes la tapa de los diarios digan el gobierno no perdió en la provincia de Buenos Aires, me refiero que es, como siempre decimos, la madre de todas las batallas. La otra cuestión tiene que ver con el resto del peronismo que dice no, lo de Cristina debe ser un capítulo cerrado, no podemos ir detrás de Cristina, donde lo que se empieza a consolidar es un sector de izquierda con alguna posibilidad electoral como nunca tuvo, por ejemplo, el troquismo, o los sectores más radicalizados de la izquierda. Hoy Cristina significa para muchos sectores que no están vinculados históricamente o de manera directa al peronismo, una opción, digamos, vinculada a los sectores de izquierda, estudiantiles, movimientos, digamos, sociales, que no encuentran en otro sector político la posibilidad de una representación. Cristina se fue, me parece, cerrando sobre ese séquito, cerrando sobre esa consolidación de estructura que, diríamos, son hasta casi fanatizados, y no deja de ser un caudal electoral importante. Y además está haciendo un juego la expresidenta que en parte pareciera estar arreglado con el gobierno, ¿no? Porque cuando sale a seducirlo a Sergio Massa o a decir, no, Sergio Massa no es enemigo nuestro. Sergio Massa tranquilamente es un hombre que podría estar en este espacio político, en este nuevo frente que se quiere construir. La verdad es casi un tiro en la cabeza a Sergio Massa en el sentido político de decir, pongo en duda, digamos, dónde puede llegar a estar Sergio Massa cuando viene construyendo hace tanto tiempo esa famosa avenida ancha del medio que le ha permitido al ex intendente de Tigre mostrarse como una figura que hoy ranquea en todas las encuestas, también como uno de los grandes protagonistas casi seguro el año que viene de la elección. Por supuesto, el tiempo que falta hacia adelante es muchísimo, las especulaciones son diversas y muy variadas, y hasta hoy se habla de que incluso si Sergio Massa será o no candidato,
si Cristina o no va a ser candidata, si le conviene ser candidata a senadora, si le conviene ser candidata a diputada, qué va a hacer Scioli, y en las últimas horas vuelve a aparecer otra vez el nombre de Florencio Randazzo, ¿no? Como si Florencio Randazzo significara la esperanza blanca de un sector de dirigentes peronistas que los pudiera llevar hacia una victoria épica, porque pareciera que empiezan a generar con Randazzo algo de esto, ¿no? Es decir, Randazzo, aparece Randazzo, ¿y qué pasa si aparece Randazzo? La verdad es que no sé qué pasa si aparece Randazzo. Tendría que aparecer y definirse si va a ser o no protagonista de los próximos tiempos en la política argentina, pero ustedes saben que en estos años se ha construido lo que alguna vez denominamos allá por el 2011-2012, que parecía hasta risueño el título, la era de la política fotogénica, es decir, la política expresada en fotografías y no en palabras, es decir, expresada en dichos a través de fotos, pero no en expresiones verbales. Es decir, me saco una foto, quiero decir esto, pero también dejo abierta la posibilidad a una especulación con eso que estoy planteando. Es decir, no cierro o no soy contundente al sacarme una foto. Y apareció esta semana Florencio Randazzo también tomando mate con el intendente de Bolívar, con Balibuca, que también es un hombre muy mencionado en esta reconstrucción que pretenden hacer del peronismo. Ya lo he hablado muchísimas veces con ustedes en estas editoriales, esta reconstrucción del peronismo plagada de peronistas que son, como dice Jorge Asís, la renovación de la continuidad, porque la mayoría de todos ellos tienen un pasado bastante prolífero, digamos, en cuanto a su pertenencia a distintos momentos del peronismo, desde el menemismo, pasando por el dualdismo y sobre todo por el kirchnerismo y el cristinismo. La gran mayoría de todos ellos tiene un pasado en esas fuerzas políticas, del cual es muy difícil después volver. Lo que sí tienen es el gran talento para rápidamente ser desmemoriados, ¿no? Es decir, olvidarse muy rápidamente de lo que sucedió hace 6, 7, 10 meses atrás y pretender que la sociedad argentina los mire como unas caras nuevas de la política. Esto efectivamente es el gran problema que hoy tiene todo ese arco opositor denominado, vinculado o cercano al peronismo. Alguien me decía el otro día, ¿puede el peronismo, por ejemplo, pretender una renovación cuando tiene hace 30 años el mismo apoderado el partido, que es Jorge Landó? Con todo respeto a Jorge Landó, digamos, nadie tiene nada contra Jorge Landó, pero digo, el peronismo dice, me voy a renovar, y el apoderado del partido es el mismo hace 20 años. Bueno, son cuestiones que hoy, por supuesto, se hablan y se discuten porque es una gran incógnita hacia adelante cómo va a sobrellevar ese proceso político. Hay un grupo de intendentes que dice, nosotros tenemos que ser los protagonistas de ese esquema, tenemos que estar todos juntos. En ese tener que estar todos juntos aparecen las diferencias, entonces se forma un grupo que se llama el Grupo Esmeralda, con Insaurralde, Cato Podis, Juanchi Zabaleta. Por otro lado aparece el Grupo Fénix, que tiene a Gustavo Menéndez, a Verónica Magario, la intendente de La Matanza, y que dice, tenemos que contener a todos. En el Grupo Esmeralda dicen, con algunos no, porque la verdad que tienen un pasado muy vinculado a los K, y en cambio el Grupo Fénix dice, no, que vengan todos, que venga desde Juan Patricio Musi, que esté Jorge Ferraresi, que es bienvenido, que esté también intendentes, digamos, como Paco Durañón. Es decir, hay una idea de sumar aquello que ha estado mucho más relacionado y vinculado con el cristinismo, a diferencia de lo que pretenden Insaurralde, Cato Podis y Juanchi Zabaleta, que en definitiva Juanchi Zabaleta ha sido, digamos, hasta hace muy poco tiempo atrás el secretario privado administrativo del ex vicepresidente Amadou Boudou, el cual no deja de participar en política, siempre cerca de Cristina Fernández de Kirchner. Esta semana se lo vio a Boudou también en La Plata, en el acto que encabezó la expresidenta con estudiantes en el Estadio Atenas de La Plata, lo que para muchos significó o fue una señal de un inicio de campaña, ¿no? De un lanzamiento de campaña. En ese contexto se enmarca esta región política, a donde llegamos con la señal del canal provincial, una región política que tiene muchos matices, que en su mayoría los intendentes que son de esta región forman parte del Grupo Fénix, los que están vinculados al peronismo, Ariel Sujarchuk de Escobar, Nardini de Malvinas, forman parte de ese grupo político, igual que Walter Festa, intendente de Moreno. Moreno ha sido lamentablemente noticia grave en estos últimos días por ese tremendo episodio que sucedió en una fiesta privada, lo que también muestra que un abanico amplio de situaciones difíciles a resolver, en las cuales los municipios
a veces se les hace muy difícil controlar, pero también tienen su cuota parte de responsabilidad, porque esa falta de control también hace que muchas veces se puedan hacer en lugares privados este tipo de fiestas, y donde además se desnudan actuaciones de dirigentes que nunca se van y que siguen estando. También esta semana Moreno fue noticia porque una cámara detectó que un asesor supuestamente de Walter Festa, Oscar Siburu, estaba pidiendo coimas a un supermercado para un sector de los supermercados orientales o conocidos como supermercados chinos. Es decir, lamentablemente este tipo de cuestiones, más allá de los que pretenden mostrar una cara renovadora de la política, siguen aplicando viejas prácticas de la política. Hay una nota que nosotros escribimos en nuestro sitio de internet, elembudo.tv, que si tienen ganas de leerla pueden ingresar allí, y donde describimos un poco cómo es este cóctel de sectores políticos, vieja política, la cámpora, hasta incluso sectores vinculados a la seguridad o al armado de la seguridad del gobierno pasado de Daniel Scioli. Bueno, ahí está, digamos, transitando este contexto político, donde, repito, diversas cuestiones de los intendentes. Estuvo, por ejemplo, Mauricio Macri en la semana en una visita fugaz a Pilar, digamos, estas maneras que tiene el macrismo de comunicar, sin darle mucho conocimiento a la prensa. Macri se subió a un colectivo, hizo una manzana, digamos, con Guillermo Dietrich y con el intendente de ese distrito, Nicolás Ducoté, y después, bueno, obviamente trascendió que había recorrido para contarle a la gente cuál era el nuevo proyecto que tenían en materia de transporte, lo cual, digamos, bueno, es una manera que tiene el macrismo de comunicar. Macri volvía de una semana difícil para él en cuanto a su primera experiencia en Naciones Unidas como presidente y toda la polémica sobre el tema Malvinas, ¿no? Las declaraciones de Malcorra, después lo que dijo Macri, el hecho de haber sido desmentido también el presidente de la República por el Reino Unido. Pilar es un tema a seguir. El distrito de Pilar es un tema a seguir. Han aparecido algunas encuestas donde la imagen de la gestión de Nicolás Ducoté es una imagen no buena, digamos, tiene más alto porcentaje de imagen negativa a la gestión que positiva. Sé que Ducoté está haciendo un esfuerzo para tratar de corregir esa situación, lograr, digamos, ver si puede resolver muchos de los problemas políticos que tiene. El primer gran problema político que tiene Ducoté lo tiene en el Consejo Deliberante, sin lugar a dudas, pero también lo tiene en muchas áreas de su gestión. Está tratando, digamos, de ver si puede salir de esa coyuntura política. Y bueno, digamos, Pilar se presenta como un distrito incógnita el año que viene porque, digamos, también Nicolás Ducoté necesita ganar las elecciones para sostener, digamos, cierta tranquilidad en el Consejo Deliberante, si no es probable que tenga 2 años finales del primer mandato muy complicados y muy difíciles. Lo que también está complicado en el análisis global que estamos haciendo de este día es la situación del acuerdo político entre el Frente Renovador y Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Hay una cuestión que necesita sí o sí la aprobación de la Cámara de Diputados, que es la adhesión de la provincia de Buenos Aires al régimen de blanqueo de capitales que ha lanzado el gobierno nacional. Esto necesita la aprobación de la legislatura. Diputados no tiene los números, el oficialismo, si no lo acompaña el masismo. El masismo pretende que además en ese mismo momento se apruebe la ley de paridad de género que propone hace tiempo Malena Massa. Malena Massa, que justamente el viernes estuvo con Victoria Donda dando una charla en San Isidro. Pero digo, Malena Massa cada vez aparece con más fuerza en la arena política de la provincia de Buenos Aires a partir de este tipo de iniciativas. No hay ninguna posibilidad de no especular en que también Malena Massa podría ser el año que viene candidata en la provincia de Buenos Aires, incluso con Sergio Massa o sin Sergio Massa, si Sergio Massa decidiera, en el caso hipotético, me parece que no presentarse el año que viene. Así que hay muchísimos temas para recorrer. Yo les propongo que hagamos la primera pausa en el programa de esta noche. Vamos a hablar a la vuelta de la pausa con el presidente del Consejo Escolar de San Miguel, con Germán Núñez. Es un hombre de la política de mucho tiempo, militante del peronismo, pero que obviamente nos va a contar cómo está la situación de las escuelas. ¿Va más gente o menos gente a comer a los comedores? Esto también es un indicativo de cómo está la situación social. Y vamos a hablar de política, porque ¿qué pasa en San Miguel con un de la Torre que es ministro de Cambiemos? Concejales que todavía no terminaban de definir cuál era su pertenencia, su nombre, digamos, a los bloques. A veces estas cosas no son tan importantes, pero para la lectura política sí lo son. Así que de todo eso